Bueno, pues nada, muy buenos días a todos. Muchas gracias una vez más por estar aquí en nuestras sesiones de Savia. Hoy la verdad es que creemos que va a ser un día especial. Tenemos un plantel yo creo que muy bueno y lo vamos a disfrutar seguro. Pero bueno, quería aprovechar también por dar la bienvenida en nombre de Savia y por ponernos un poco en el contexto. Ya sabéis, bueno, yo hablo en nombre de Fundación Endesa, del proyecto Savia, pero bueno, por supuesto en representación también de la Fundación Más Humano, de Beatriz y Bea y de Blanca, de Fundación Endesa. Todo nuestro equipo estamos especialmente ilusionados con el proyecto del Premio de Emprendimiento, pues porque realmente la razón de ser y de nacer de Savia es tratar de buscar oportunidades profesionales para los seniors, para toda una generación, de la mejor manera posible, de la manera que encaje pues, con su futuro. Y es verdad que el tiempo nos está demostrando, y muchos casos concretos, que el emprendimiento es una salida profesional muy positiva. No es solamente un plan B, es de verdad una opción A en la que el recorrido, la experiencia y la sabiduría de toda una generación tiene mucho que aportar en las nuevas iniciativas y en los nuevos proyectos que se lleven a cabo. Os digo que lo estamos viendo porque hemos hecho ya muchas sesiones de formación, de acompañamiento, hemos tenido la oportunidad de poder lanzar proyectos de gente de Savia y realmente el éxito es de las razones más importantes para poder seguir confiando en ello. Y eso fue lo que hace un año, darnos cuenta que el emprendimiento podía ser una opción A, nos pusimos en contacto, o ellos en contacto con nosotros, ya ni me acuerdo, Santiago, pero bueno, con Santiago Requejo, que es director y productor de cine en una productora que se llama 259 Films. Y Santiago tenía una inquietud de lanzar una película siempre con valores y siempre promocionando temas para la sociedad importantes, una película de cine, y lanzó la película Abuelos. Nosotros lo conocimos en el pre del lanzamiento y así que tuvimos la suerte de, como Savia y como Endesa, poder participar en todo ese trabajo y unirnos en el lanzamiento de lo que fue la primera edición del premio Más 50 Emprende. Sé que ahora vamos a entrar con más detalle, pero yo sí quería deciros, por poner en introducción, por qué Savia, que busca esas oportunidades profesionales, se une a esta convocatoria de premios, se une a una productora, se une a Carlos Iglesias, a Fernando Layana, pues porque realmente nos parece que ese sería el mensaje, que es una opción más que válida, casi siempre exitosa y además muy necesaria para la sociedad. Necesitan gente y profesionales que con la sabiduría y la experiencia que te da toda una vida profesional la pongan en valor llevando a cabo iniciativas nuevas. Y eso es lo que queremos valorar ahora y por eso hemos vuelto a lanzar la segunda edición del premio, el premio Más 50 Emprende. ¿Qué es lo que hemos echado de menos del año pasado? Bueno, pues que no tenemos la película Abuelos, que realmente era una suerte y fue todo un lujo poder apoyarnos en una película con ese éxito y con estos actores maravillosos. Y además teníamos la gira presencial por todas las ciudades. Y ahora, bueno, pues dadas las circunstancias COVID, no lo podemos hacer. Pero hoy vamos a entrar en eso, cómo cualquiera que tenga inquietud, qué podemos hacer, cómo podemos acompañarles. Va a ser una gira virtual y además mucho más personalizada, porque tenemos a los expertos para poder ayudarnos en ver qué hay que presentar y cómo hacerlo para que de verdad se pueda evaluar y poder tener la oportunidad de participar en el premio y llevarte los reconocimientos y los premios que la convocatoria tiene. Así que bueno, yo eso, deciros, Savia estará aquí, siempre apoyará a los emprendedores y teniendo la suerte de hacerlo de la mano de Carlos, Santiago y Fernando, es una oportunidad todavía mejor para nosotros. Carlos Iglesias, que es quien va a empezar el coloquio, bueno, pues no requiere mucha presentación porque yo creo que todos le conocéis de cara, de voz, de oído, de todo. Pues su papel en Benito fue absolutamente determinante para su fama y nos ha hecho reír a todos. Pero aquí, fíjate, el papel del emprendimiento viene también por toda su faceta de emprendedor, que vamos a entrar en ello. Pero bueno, con la película Un Franco 14 pesetas, creo que fue un estrellato. Quien no la haya visto, o cualquiera, las siguientes, o Hispansi, o Dos Francos 40 pesetas, de verdad merece la pena. Es, aparte divertida, nos recuerda una etapa en la que hay que valorar mucho España. Así que yo creo que, bueno, Carlos, darte la bienvenida y sobre todo la enhorabuena por todo lo que has hecho. Y ahora Santiago, pues eso, director, productor de 259, siempre desde que fundó su productora, desde el 2010, ha querido trabajar por promocionar y transmitir todo tipo de valores
a través de crear de contenido no más creativo, de una manera audiovisual, pero siempre para tocar nuestros corazoncitos. Y con la película Abuelos lo consiguió. Si hay alguien en esta sala que no haya visto Abuelos, sería para matarle. Pero bueno, lo puede volver a ver o por lo menos promocionarla porque está ahora mismo en Prime y realmente merece la pena. Y Fernando Layana es el último con el que contamos hoy, que es el experto en emprendimiento. Él es licenciado en Derecho y Empresariales, pero lleva muchísimo tiempo especializado en recursos humanos. Ha escrito libros que también os animo a leer y a descargaros: Emprender o no emprender, Shakespeare, modelo de emprendimiento para la humanidad, Sorbos de emprendimiento y sobre todo el libro que acompañó a la película Abuelos, nunca es tarde para emprender. Lleva muchísimos años acompañando a emprendedores y será uno de los que cualquiera que tengáis una duda sobre qué hacer, cómo plantearlo, estará a vuestra entera disposición. Así que muchísimas gracias a los tres, gracias a todo el equipo de Sabia y a todos los sabios que siempre estáis aquí, ayudarnos a seguir promocionando el premio porque merece la pena formar parte de todo este movimiento de emprendedores sabios para ayudar al mercado laboral. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Gloria. Voy a empezar yo, ¿vale, Carlos? Con tu permiso. Y, a ver, yo he tenido mucha suerte, lógicamente, el poder hacer una primera película es un sueño para todos los que queremos dedicarnos a esto, pero he tenido la inmensa suerte, además, de contar con unos actores y unas personas maravillosas que me han ayudado muchísimo en esta película. Gracias a todo el proceso del premio que acompañó a la película, tuve la ocasión de conocer un poquito más a Carlos, nos hicimos muy amigos y he podido aprender mucho de él, ¿no? A mí una cosa que me llamó muchísimo la atención y por eso me pareció interesante que la gente lo conociera es una faceta de Carlos que igual la gente no conoce tanto, ¿no? Porque Carlos es uno de los actores españoles más queridos, eso lo puedo asegurar, porque yo he estado con él en muchos sitios y el cariño es impresionante. Pero poca gente sabe cuando él, después de un éxito televisivo espectacular, y además no es como ahora, que ahora tienes 350 cadenas, 400 plataformas en todo el mundo. Antiguamente, cuando tenías la 1, la 2 y la 3 y la 4 y la 5, pues las series la veían 4 o 5 millones de personas, ¿no? Carlos, hay un momento en su vida que decide contar una historia, que es la historia de su padre, y dejar, digamos, atrás, o no atrás, en stand-by, un poco toda esa fama televisiva para empezar un camino, ¿no? Que yo creo que tiene muchas similitudes con circunstancias que pueden estar viviendo muchas de las personas que nos están escuchando. Entonces, Carlos, un poco contarnos cómo es ese proceso en el momento que tú decides dejar una serie de éxito para plantear hacer una cosa radicalmente distinta. ¿Por qué haces eso? Bueno, para empezar, un saludo a todo el mundo. Muchas gracias por haberme invitado. Yo no tuve más remedio que afrontar la dirección de una película, ya que no encontraba un productor que se atreviera a producirla si no era yo el director en ese momento. Es una circunstancia muy peculiar la que tuve yo, porque realmente también es cierto que es un guión muy personal, es una vivencia real que ocurrió en Suiza en los años 60. Mis padres fueron emigrantes y yo les acompañé en esa emigración. Y cuando lo presentaba a las productoras, la verdad es que nadie quería saber absolutamente nada de la inmigración de los años 60. Algunos incluso me cuestionaban el asunto diciéndome que qué necesidad había de contarlo cuando ya no lo éramos. Y yo justamente es lo que quería, contarlo a un país que en ese momento tenía una mentalidad de nuevo rico, pues contarle el que nosotros habíamos sido emigrantes hace nada. Entonces, bueno, pues empecé a recorrer productoras, estuve 3 años y medio intentando levantar el proyecto, no para ser director, no para ser tampoco productor, ni muchísimo menos, única y exclusivamente para contar una historia donde yo quería interpretar el personaje de mi padre. Era un homenaje a mis padres y obviamente pues yo quería interpretar el personaje de mi padre.
Llegó un momento en que encontré a un productor, Eduardo Campoy, que me dijo, dice, me interesa el proyecto siempre y cuando seas tú el director. Si es así, te lo piensas, lo consultas con quien lo tengas que consultar y empezamos a trabajar siempre y cuando quede muy claro, seas tú el guionista total y el director. Dice, porque si no voy a poner a otro director y no va a tener el alma de él ni la tuya. Es una historia muy personal y bueno, pues yo llegué a mi casa, lo conté a mi mujer, me asusté muchísimo porque es pasar de la interpretación a tener una responsabilidad de un presupuesto de aproximadamente en aquel entonces de unos 2,5 millones de euros, te puedes imaginar, y de llevarme a un equipo de 70 personas a Suiza, en fin, bastante complejo. Pero a la hora de la verdad, yo creo que todos los toros tienen unos cuernos muy grandes cuando los ves de lejos y cuando te vas acercando, pues bueno, eres capaz de agarrarlos y te haces con ello, ¿no? Y así ocurrió. La verdad es que me pusieron un equipo de técnicos maravillosos que me facilitaron muchísimo el rodaje, que siguen siendo mis amigos y con los que suelo hacer mis películas. Y obviamente les pedía opinión constantemente hasta hacerme un poco con los códigos, cómo se funciona en un rodaje siendo tú el capo de todo y el responsable absoluto del proyecto. Carlos, pero antes de ahondar en lo que fue ya la decisión tomada y embarcarte en lo que sería el emprendimiento fáctico, es decir, cuando a ti Eduardo Campoy te plantea el decir, oye, ¿quieres contar esta historia? Tienes que ser tú el director. De repente se te plantea el salir de tu zona de confort, además una zona que tú dominabas, y ese salto, digamos, al vacío, esos momentos, yo me acuerdo que tú me decías, yo hicimos una cena en mi casa con mi mujer y unos amigos muy íntimos, donde yo le transmito esta inquietud. Cuéntame un poco qué se te pasa por la cabeza, qué miedos tenías, cómo reacciona tu mujer, tus amigos, cómo determinante es eso para tomar luego la decisión que tomaste. Bueno, hay que decir que la dirección, aunque nunca la había hecho, no es tan ajena al trabajo de un actor, porque estás muy ligado a ella. Llevas muchos años de experiencia, has visto dirigir de todas las formas posibles. Yo había dirigido teatro, con lo cual, pues bueno, el cine es otro mundo, pero no es que, digamos, pasé a otro oficio, es un oficio muy cercano al mío, ¿no? Al de actor. Pero no cabe duda de que te entran todos los miedos, sobre todo por lo que vas a mover, porque estamos hablando no de un presupuesto de 100.000 euros, que ya sería tremendo, sino de mucho dinero, de mucha gente, de mucha responsabilidad, de que si algo no sale bien, después a lo mejor ni se puede estrenar la película, en fin. Te puedes imaginar, tú sí te puedes imaginar, obviamente, porque eres director y eres guionista, la responsabilidad que supone la dirección de una película y llevar la responsabilidad total de una película. Mis amigos, la inmensa mayoría, pero es muy fácil decirlo, obviamente, todos te dicen, hazlo, no seas tonto, hazlo. Porque claro, como a ellos no les va a ir mal si las cosas no salen como las tienes pensadas, pues la verdad es que les escuchas, pero tampoco es que sea determinante su opinión. Tienes que compartirlo con la almohada, tienes que compartirlo obviamente con tu compañera, en mi caso con mi mujer. Ella me animó, me dijo, dice, es una historia que necesitas contar de una forma vital, que llevas 4 años intentando sacar el proyecto, que esto es como jugar a la ruleta, llevas tanto gastado que ya un poquito más. Y es ahí cuando me decido a hacerla. Al día siguiente no, a los 3 días volví a hablar con Eduardo Campoy y le dije, me meto en el proyecto, lo hacemos. A partir de ahí, las cosas ya se te van de las manos, ¿no? Ahí es cuando empiezas a conocer a profesionales que sí han hecho películas, que sí han pasado por esto 1.000.000 de veces y que te meten otros miedos nuevos, como la elección que tiene que ser estupenda de las localizaciones, el presupuesto en el que te puedes mover y del cual no te puedes salir, cosas que hasta ese momento desconoces. Cómo se va a adaptar a la época la película en cuanto alquiler de coches de época, vestuario, patatín, patatán.
de todo eso eres tú el responsable y tienes que dar opinión. Y a lo mejor, obviamente, en mi caso, en aquel momento ya no me acuerdo tanto, pero a lo mejor no lo tenía tan claro, porque como yo solo pensaba ser actor de una película, pues obviamente no he caído en todas las responsabilidades de todos los departamentos. Es muy grande la responsabilidad, en mi caso fue también muy grande la satisfacción de haberla hecho, de haberla podido estrenar, de que tuviera el alcance que ha tenido. Solo en televisión española se ha pasado 12 veces y unas 25 de las que he cobrado, o sea que se ha vendido a muchos países y es una satisfacción muy grande. Pero también es cierto que por encima de que haya salido bien el asunto, podía haber salido mal. No obstante, lo tengo que decir ahora a toro pasado, incluso habiendo salido mal, para mí hubiera sido una enseñanza fabulosa, muy importante, que nadie o ninguna otra cosa me podía haber dado. Y en ese sentido entiendo que también hubiera sido positivo a la larga. En Abuelos tenemos una frase que dice el emprendedor, que dice, hay días buenos y días en los que se aprende, ¿no? Entonces, es verdad que cuando uno se lanza, ¿no?, a salir de su zona de confort, a hacer algo, hay muchos miedos, pero la satisfacción... Al final hay una enseñanza, por otro lado, buena. Carlos, a un nivel un poquito más técnico, ¿qué habilidades has visto tú, has descubierto? Sabemos que tienes muchas, indudablemente, pero después de hacer la película, mientras hacías la película o al terminarla, decir, coño, yo no conocía que yo fuera capaz de hacer esto, o ¿dónde te has visto que tenías habilidades que desconocías? Pues soy un localizador de la leche. Incluso por encima de profesionales que llevan muchos años y que lo están haciendo constantemente. Digamos que tengo una memoria fotográfica, entonces no solo la película de un Franco, sino después Hispansi, que es más compleja para mí, más lejana porque es algo no vivido, la Segunda Guerra Mundial. Tener que ambientar Rusia en Suiza, pues fue bastante complejo. Pero todas las localizaciones que hice una vez que pasamos la película en un festival de Moscú, cuando venían los directores rusos me decían, ¿en qué parte de Rusia habéis localizado? Digo, no, es Suiza. Dice, no tu primera película, la de Hispansi. Digo, no, es Suiza. ¿Cómo? Es imposible, esto es Rusia. Bueno, pues eso también me agradaba mucho, ¿no? Porque de pronto yo no sabía que tenía esa buena mirada o interesante mirada a la hora de localizar. Las ambientaciones me encantan y es algo que también hago con muchísimo gusto. Participo siempre muy estrechamente con el director de arte porque me parece que dan una última verdad a la película o el proyecto, ¿no? Entonces es importante ese coche que está al fondo, es importante esa ropa, es importante esa ventana o esa doble ventana en la Rusia de aquella época. Todas estas cosas hacen que la película sea más creíble, ¿no? Y ahí me he encontrado conmigo mismo porque obviamente como nunca lo había tenido que hacer, desconocía esa faceta. Después está la de guionista, que también era la primera vez en mi vida, con un franco 14 pesetas y después lo he hecho 3 veces más. Pero tampoco sabía que era capaz de hacer un guión cinematográfico, de dividir en secuencias, de entender cuándo estamos cambiando de secuencia porque hemos cambiado de localización, en fin, de dialogar además con el espíritu de cada personaje, que es muy complicado. Bueno, todas esas cosas que tú ya sabes y que uno no sabe que las puede hacer hasta que se pone a ello. Uno es capaz de muchísimas cosas que desconoce de sí mismo. Solo hay que estar. A mí, por ejemplo, ahora me admira el haber pasado por un programa como el Mississippi, ¿no? Haciendo un directo a la 1 de la madrugada cuando te veían 4 millones de personas y la responsabilidad que eso supone. Si lo tuviera que hacer ahora me parecería imposible. Y sin embargo, si lo tienes que hacer, tenía 2 hijos, me habían nacido 2 hijos, pues había que hacerlo y bueno, pues salió bien. Afortunadamente, por ahora vamos viviendo de este oficio, ¿no? Salió muy bien bueno, y eso te dio también la popularidad para luego poder enfrentarte a esta oportunidad.
reitero un poco lo que ha dicho Gloria, Un franco 14 pesetas es una maravillosa película, para mí es una de las mejores del cine español, es sencilla, es emotiva, es divertida, es historia. Yo cuando empezamos a preproducir Abuelos y tuvimos que decir qué actores, ¿no?, tienen que interpretar este casting, el personaje que iba a hacer Carlos, que era el de Isidro, era un comercial bueno, pues de unos 59 años que se ve en la situación de desempleado y bueno, pues buscarse algo, no tanto porque lo necesitara a nivel vital, perdón, a nivel económico, sino también, como yo lo he escuchado muchas veces a Carlos, a nivel vital, ¿no? Como dice él, saber por qué se levanta por las mañanas. Y yo quería un actor que pudiera entender perfectamente esto, ¿no? Entonces, la película de Un franco 14 pesetas vi que tenía mucho paralelismo con lo que nosotros contábamos, porque Carlos habla en su homenaje a su padre de esa migración en los años 60, la gente buscándose la vida fuera de España laboralmente. En Abuelos planteamos un símil muy parecido, que es la gente buscándose la vida no fuera, sino en el mundo digital o adaptándose a la nueva situación. Es decir, la inmigración del siglo XXI parece ser que es el emprendimiento. Y ahí me vinculaba muy bien con una de mis películas favoritas. Y luego además supe que Carlos, cuando se lanzó a hacer esta maravillosa película, tenía 51 años. No era una película que había hecho mucho antes, sino que encima estaba en ese espectro de edad que contaba la película, ¿no? Entonces vi una conexión muy, muy interesante. Carlos, ¿cuánto de ti, ahora llevándonos a Abuelos, quiero hablar en mi película, Carlos, ya me toca a mí, llevándote a Abuelos, ¿cuánto de ti hay en el personaje realmente de la peli? Hombre, el actor, la única herramienta que tiene para trabajar es su personalidad, es su inteligencia, su forma de entender la vida, su filosofía de vida, en fin. Todo se tiene que pasar por el filtro del actor. El personaje entero que has escrito tú se tiene que transformar en otra cosa al pasar por mí, ¿no? En ese sentido, el personaje desde un principio te dije que se entendía muy bien en el papel. Se entendía muy bien también desde la perspectiva del lector, desde la perspectiva de un actor de cierta edad, que podía estar muy bien en las circunstancias del personaje, ¿no? En ese sentido, cuando yo el día antes o los 2 días antes de hacer cierta secuencia me la planteaba o la estudiaba, todas las sensaciones que podía tener el personaje las estaba yo teniendo porque ya había pasado por ellas de alguna forma, ¿no? Porque lo que decías me parece que es muy, muy interesante que tengamos en cuenta que es vital para seguir vivo y es saber por qué te levantas por la mañana. Decía Jorge Cafrune que el trabajo es cosa buena, es lo mejor de la vida. Y efectivamente, si estás haciendo un trabajo que te guste, realmente es algo importantísimo, ocupa mucho espacio en tu vida y con el trabajo también, cuando descansas, tienes la satisfacción del descanso y del ocio. Digamos que una cosa, el ocio necesita del trabajo para ser ocio y el trabajo necesita ser ocio, del ocio para ser trabajo. Y no sé si lo he contado bien, pero vamos. No por ahí nos va el contamos, mío. pero te hemos entendido, te hemos entendido. Efectivamente. Pero es que tengo muchos perros y están ladrando a la vez y me distrae. Sí, Entonces, no, el tema es ese, que uno necesita ser útil para algo, vitalmente. De una forma, mi personaje, como tú muy bien has escrito, porque no solo sabes, sino que además has escrito, come todos los días. Tiene una mujer que trabaja y no lo necesita para comer, pero sí lo necesita de una forma vital. Y cuando más mayor te vas haciendo, esa necesidad es todavía mayor. ¿Por qué? Porque se te van yendo otras capacidades de tu vida. Y entonces la de ser útil sigue siendo importantísima para el ser humano, para cualquiera de nosotros, ¿no? Totalmente. Hay que decir que el guión lo escribimos Javi, Lorenzo y yo, no solo yo. Pero a mí lo que me llamó la atención desde atrás del monitor es que veía mucha verdad en los personajes. Yo siempre digo que fui el primer espectador de Abuelos y tenía la suerte, bueno, pues decir, eso me gusta, eso no me gusta, pero la verdad que disfruté mucho. Pasando un poco a las habilidades, que ahora Fernando también te quería preguntar alguna cosilla, Carlos.
te lanzo esta pregunta. Sí, yo te la lanzo y tú la gestionas como buenamente puedas. ¿Cómo crees que hubiese sido tú un franco 14 pesetas si lo haces con 30 años en vez de haberla hecha con 51 años la película? Si no te la sabes, invéntate la respuesta. Bueno, pues a lo mejor no me hubiera ajustado tanto al personaje. Para empezar, técnicamente no me hubiera ido bien, porque el personaje, yo creo que con los 30 años que yo viví, no se acercaba tanto a las vivencias de mi padre en los años 60. Necesitaba tener un pozo mayor que el personaje ya tenía, que venía de un Pegaso, en fin, el sentirte que estás casado, que tienes una compañera, que dejas un hijo en España, esas cosas que te aporta la edad y que difícilmente puedes entender por dónde van los tiros cuando no lo has vivido, ¿no? Con los 50 años con los que rodeé la película, todo eso ya lo llevaba. Y, en fin, yo creo que en ese sentido sí me ayudó el hacerla a los 50 y no a los 30. También es cierto que a los 30 estaba ganando un dinero que me permitió hacer la película, y eso hay que contarlo también. Para empezar, me hice una persona más popular, con lo cual se me abrieron puertas que podrían estar cerradas si no hubiera pasado por esos 30 años y esa popularidad, y me permitió trabajar en la televisión y asegurarme los garbanzos míos, los de la gente que quiero y que me rodea, y unos mínimos necesarios para poderte atrever a hacer cosas, ¿no? Porque durante casi 3 años y medio o 4 años estuve prácticamente sin trabajar. Tuve que tirar de los ahorros de ese Benito Lopera Perrote, ¿no? De manos a la obra. Entonces, bueno, pues yo creo que cada cosa tiene su momento y este fue el mío. Y me doy con un canto en los dientes, porque también podría haber pasado, como tú muy bien sabes, que ese momento no hubiera llegado jamás, como no ha llegado jamás a cantidad de compañeros que valen tanto más que yo y que no tuvieron la suerte de que alguien les diera la oportunidad, ¿no? Más, hay una cosa, Carlos, que tampoco creo que se sabe, y es porque muchas veces, o por lo menos el personaje de la película de Abuelos decide emprender en una situación, bueno, de desempleo, pero en tu caso, tú decides dejar la televisión para entrar en el cine en el momento máximo, o sea, en un momento que tienes todas las puertas abiertas, cantidad de ofertas para hacer muchas cosas, y decides renunciar a eso para lanzarte a esto. O sea, eso también es pues, muy encomiable, ¿no? Y difícil, ¿no? Valiente. Sí, y mucha gente pues me lo echaba en cara, ¿no? Mi gran amigo Ángel de Andrés me decía, nadie deja un éxito, ¿no? Y yo le decía, ya, pero es que nos ha llegado un poquito tarde el éxito en la vida, ¿no? Y entonces, si no me doy prisa por hacer otras cosas, resulta que no voy a poder contar nada más. Y entonces, bueno, también es cierto que este gran hombre, el día del estreno en el Festival de Málaga de Un franco 14 pesetas, estábamos en un palco, en el palco presidencial. Al finalizar la película, la gente se puso de pie, empezó a aplaudir, se dirigió a nosotros con el aplauso, y él me llevó detrás de una cortina, me abrazó y me dijo, ahora entiendo por qué hemos dejado manos a la obra. Y de alguna forma compensó aquella primera conversación que tuvimos, donde yo, la verdad es que me fui a casa arrepentido de haber dejado la serie, ¿no? Porque en una profesión que tiene un 85% de paro, el dejar un trabajo de éxito te remuerde mucho la conciencia. Pues, Carlos, yo creo que si dejaste la serie para que Un franco viera la luz, bajo mi punto de vista, ha merecido la pena. A mí, por lo menos, a mí me ha inspirado muchísimo. Fernando. Sí, Carlos, buenos días, ya. Santi, ¿cómo estáis? ¿Qué hay? Muy bien. Muy bien, te veo ahí en plena naturaleza, Carlos. Bueno, estoy en el jardín de casa porque me han echado de casa, porque todo el mundo tiene algo que hacer y gritaban mucho. Y al final me he tenido que salir al jardín. Muy bien. Hoy me ha llamado la atención el hincapié que has hecho al principio de la tertulia de la dificultad de gestionar personas, ¿no? De liderar ese grupo de personas que no estabas acostumbrado a hacerlo
y realmente para un emprendedor muchas veces es un gran hándicap, es decir, porque una cámara la pones ahí no se mueve, un banco la pones ahí no se mueve, pero las personas no. Es decir, gestionar personas, ejercer de líder no es fácil. ¿Cómo sacaste de ti esa capacidad para dirigir en tu película pues a, no sé, 50, 60, 70, 80 personas? Bueno, pues entendiendo que el más tonto de ellos había hecho ya 25 películas, que sabían de cine más de lo que yo podía saber, escuchando mucho, incluso pidiendo opinión a aquellos al que nunca se le pedía, por ejemplo, un eléctrico, procuraba cenar todas las noches con un actor distinto y comer siempre con un técnico distinto, para escucharles, sentirles, que me vieran cercano, que me vieran que era un amigo, un compañero, que había generado un trabajo y que nos teníamos que apoyar unos a otros, no siendo soberbio en absoluto, porque te vuelvo a repetir, ellos sabían más que yo. Y a partir de ahí me gané, como os decía antes, un montón de amigos. Y ese montón de amigos me lo puso muy fácil, porque no me dejaban caer, no me dejaban que me equivocara demasiado. Venían con generosidad a mí, mientras posiblemente no lo hubieran hecho con otro, pues venían a mí y me decían, Carlos, si pones la cámara aquí te vas a encontrar con tal, con cual, con este problema, con este otro. Y al final ellos siempre tenían razón, o casi siempre. También es cierto que llegado un momento, cuando veías que los sueños que habías tenido a la hora de escribir el guión no se podían realizar técnicamente, de pronto un día ya te atreves a imponerte y decir, aunque no se pueda hacer, lo vamos a hacer y a ver qué pasa. Y de pronto vieron también que podían confiar en un hombre que tenía criterio. Y a partir de ahí, pues todo funcionó muchísimo mejor. Ya sabemos que todo ser humano hace lo justito para ir tirando, ¿no? Y el esfuerzo, si es mínimo, pues mucho mejor que si te cansa. Entonces llega un momento en que ya tienes que pedir y decir, no, yo ya te he escuchado, está muy bien lo que dices, pero es que yo lo prefiero así. Y como al final las tortas me las voy a llevar yo si esto sale mal y de ti nadie va a decir absolutamente nada, pues creo que es justo que me equivoque yo. Y eso se hizo y bueno, después me he equivocado muchas veces, ¿eh? Con aquella tuve suerte. Le decía hoy a Santi que era la suerte del primerizo, ¿no? Del que nunca lo ha hecho y por primera vez se pone delante. Pero después me he equivocado, como todo el mundo, cantidad de veces. Bueno, creo que nos has dado una lección de liderazgo en esta sociedad que vive crisis de liderazgo, ¿no? Yo creo que eres un ejemplo de cómo gestionar personas y cómo liderar, ¿no? Y una segunda pregunta que te quería hacer es una que se hace muy recurrentemente en talleres, en clases de emprendimiento, es si el emprendedor nace o se hace, y que puede ser asimilable a cualquier otro tipo de profesión, es decir, actor, director de cine, etcétera. ¿Qué piensas al respecto? Yo creo que es un país con una mentalidad de poco emprendedor. Yo creo que, o por lo menos mi generación, desde que nacimos, nuestros padres y tal, todos pensábamos en la seguridad de un ministerio, el trabajar de funcionario, en fin, la seguridad. Había que estudiar, había que esforzarse, obviamente, pero la seguridad y después te estancas ahí. Al contrario que otros países de nuestro entorno, y sobre todo Estados Unidos, donde el emprendedor es la tónica, ¿no? Todo el mundo se atreve a poner un establecimiento o a gestar algo que todavía no se le ha ocurrido a nadie, en fin, esas cosas que para los otros son normales, para nosotros, cuidado, posiblemente porque soy un país muy inseguro, ¿no? Con una cantidad de paro muy grande, incluso cuando nos van bien las cosas. Entonces los miedos son tremendos y vas buscando esa pseudoseguridad que ya ni siquiera eso tienes en los tiempos actuales, ni siquiera eso tienes, porque te puede pasar las dos cosas, que no tengas esa seguridad que buscabais y que tampoco te guste lo que haces en la vida, a lo que tienes que dedicar toda una vida, lo cual es tremendo, ¿no? Casi es mejor equivocarse y decir, bueno, por lo menos hago lo que me gusta y solo me equivoco en una de las dos cosas.
Pero en este país, y yo lo veo incluso en chavales jóvenes, la seguridad sigue siendo primordial, ¿no? Yo creo que tendríamos que ser un poquito más atrevidos para que no estemos en esa frase tan recurrente de que inventen otros, ¿no? Cuidado, somos tan ingeniosos como cualquiera, inventemos nosotros también. Totalmente. Carlos, esto tiene más audiencia que El Hormiguero, para que te hagas una idea. Me siento un poco Pablo Motos ahora mismo. Dicho lo cual, están llegando preguntas muy interesantes que yo creo que serían bueno hacérselas, ¿no? Desiree. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Carlos. La verdad es que estamos todos muy concentrados con tu historia, que nos está llegando al alma, y seguro que muchos seniors se sienten identificados con tus mensajes y en un punto de su vida en el que tienen que tomar decisiones hacia un lado y otro. Hay muchos seniors que están agradeciendo ese lado humano y cercano a la hora de contarnos tu trayectoria y tu experiencia. Nos preguntan, Abel, ¿cuál fue la peor dificultad en tus proyectos de emprendimiento y cómo lo superaste? Pregunta para Carlos. La mayor dificultad, y para esto no tengo ninguna duda, es encontrar los dineros para poder hacer una película. Esa es la mayor de todas, porque después la parte artística más o menos está resuelta, como os decía, con esos grandes actores a los que contratas y, por supuesto, con esos técnicos que te ayudan a hacer la película. Pero el levantar un proyecto de cine en este país es casi un milagro, por no decir un milagro, sin el casi. Entonces es en lo que se te va, pues a mí, que soy una persona que llamo a una puerta y se me abre, pues se me van aproximadamente 4 años en cada proyecto. En el que menos se me ha ido 3 años, en el que más se me ha ido casi 5. Pero esa es la media, 4 años en la vida de una persona, sobre todo cuando empiezas con 50 años como yo, pues es tremendo, ¿no? Porque yo siempre cuento, aunque sea una broma, que ya solo me queda para contar 2 trailers, como mucho, ¿no? Entonces, me tengo que dar unas prisas tremendas. Y encima me ha caído el coronavirus, con lo cual te puedes imaginar intentar levantar un proyecto en este momento. Pero vamos, la mayor dificultad siempre, que es una función que no tendría que hacer yo siendo el director y el guionista, porque yo estoy, como os decía, en la parte artística, pero es fundamental que la haga yo. ¿Por qué? Porque también os contaba que a mí se me abren puertas que a un productor normal y corriente pues no se le abre. Entonces, como a mí me escuchan, pues tengo que hacer también las veces de productor. Y en ese sentido sé lo que cuesta levantar un proyecto con los presupuestos en los que yo me muevo, que están en esa media de entre 1,5 millones, 2,5 millones de presupuesto, ¿no? Pues a mí me lleva como muy poco esos 4 años, lo cual es tremendo, tremendo. Vamos. Nos pregunta C. Manso. Carlos, si no hubieses podido ser actor, ¿qué profesión, oficio o empleo te hubiera gustado ejercer? Pues posiblemente director de arte. Director de arte es ese que ambienta las películas, ¿no? Que decide cómo tiene que ser la decoración de un salón en el presente o un salón en los años 30. Esa es la función del director de arte. Entonces te tienes que ilustrar mucho, te tienes que empollar cantidad de libros, conoces muchas épocas, viajas muchísimo para saber cómo era Italia en aquella época, el Renacimiento, patín, patatán. Y a mí me parece que es una profesión muy culta, muy interesante y preciosa. Nos pregunta Santiago, ¿cuáles son tus proyectos actuales? Nos hablaba Santiago Requejo al principio del Hormiguero, cuéntanos. Pues ahora estoy cada 15 días, creo, si no me echan, después de lo que ocurrió el otro día, pues... Explícalo bien, Carlos, porque Cuéntanos. no se entendió. Cuéntalo. No, porque yo escribí un sketch de encuentro con Pablo Motos, en el que él me ponía a parir al principio y yo me metía con su programa y su forma de bailar y todo esto cuando entraba, ¿no? Pero lo debimos hacer muy bien, porque hay cantidad de gente, incluso cercana a mí, que se creía que era verdad y que
Pablo Motos me había faltado y que, en fin, se sentían muy ofendidos y además han escrito unos WhatsApps a Pablo Motos que no te puedes imaginar. Y entonces digo, Dios mío, mi vida, me van a echar antes de entrar porque, joder, solo he intervenido una vez, tengo que intervenir cada 15 días, pero vamos a ver si hay más. Digamos que me gusta que cuando hay un sketch, no sea un sketch convencional, sino de gestar un poquito pues el que nos podamos reír de nosotros mismos, ¿no? Entonces yo le escribí una introducción para mi personaje, o sea, mi persona, que me ponía yo mismo, a mí mismo, me ponía muy mal, de que nadie me quería, de que ninguna cadena me quería, para ti, que es de alguna forma cierto también, o sea, no creáis que estamos muy lejos, pero vamos, que no se le ocurrió a Pablo Motos, que se me ocurrió a mí y lo he tenido que explicar en todas las redes sociales, ¿no? Y bueno, y contando un poco los proyectos que tengo, pues tengo un guión maravilloso que escribí durante la pandemia, cuando estábamos confinados, que la gran ventaja que tiene es que los personajes llevan mascarilla, en fin, llevan todas las prevenciones que tenemos nosotros actualmente, con lo cual, pues en estos momentos que se están cambiando guiones porque ya no puede haber un beso, no puede haber una pelea, no puede haber ninguna cercanía tan grande que puedas contaminar al otro, pues en este guión que he escrito todo eso está salvado, ¿no? Y lo cuento así para ver si alguien me lo escucha, que sea productor y quiere hacer la peli. Carlos, supongo que has grabado el vídeo para mandarlo a los premios Más 50 Emprende. Pues no se me ha ocurrido, es verdad. Muy bien, Fernando, ya se está. Y Santiago también te ha lanzado el guante. No, me he lanzado. Simplemente decirte, Carlos, que sabes que es muy facilito, no tiene que durar más de 3 minutos el vídeo, dices quién eres, que quieres emprender, nos lo cuentas y ya está. Y para grabarte es muy fácil, porque la gente a veces piensa que valoramos mucho la calidad técnica de la producción y no, simplemente queremos ver la persona que está detrás, te grabas en modo selfie si quieres, no te pongas detrás de una ventana porque entonces con el contraluz no te vamos a ver y nos cuentas esa magnífica película del coronavirus y ya veremos si el juez, el jurado te da paso. Que se llama Usted no aplaude a las 8. Pues ya. También hay que poner el título del proyecto. Continuamos. Nos dice Anabel, pregunta para Carlos y para Santiago. ¿Qué consejo darías a los seniors para emprender, para hacer o no hacer? Toma ya. ¿A quién? A los seniors, a la gente mayor. A seniors. Pues hombre, vamos a ver. ¿De qué edades estamos hablando realmente? Porque es que también dejarte en la vida y el emprendimiento, por lo menos el que yo hice, requiere también de un esfuerzo físico, mental, muy grande, de una atención muy grande, donde tienes que dejar al margen otras cosas que también te preocupan. Incluso tienes que dejar al margen esa relación con la familia, que puede llegar a ser muy estrecha y en un momento pues ya no la tienes. Todo eso también hay que valorarlo, no hay que echarse a lo loco. Yo creo que uno debe emprender cuando vitalmente, al margen de que lo necesites para comer, porque si lo necesitas para comer, entonces no hay discusión posible. Lo tienes que hacer sí o sí, porque tienes que salir adelante en la vida. Pero si no es así, si estamos un poco en el mismo ejemplo que mi personaje en Abuelos, cuando te va un poco la vida en ello, en el sentido más íntimo del término, ¿no? Cuando realmente no te puedes sentir bien contigo mismo a no ser que lo intentes, aunque caigas, aunque salga mal. Pero si eso, el intentarlo, mejora esa relación que tienes que tener imprescindiblemente contigo mismo, yo creo que entonces es cuando hay que hacerlo por narices. Muy buen consejo, Carlos. Yo, por mi lado, que también me ha preguntado a mí, Carlos, no solo a ti, a ti. Yo, mira, no lo sé, pero diría una cosa y es, por ejemplo, una película, la gente no sabe que lo que es el rodaje técnico de una película, las películas del tamaño de los que habla Carlos, están en torno entre 6 y 8 semanas de rodaje. Pero para llegar a ese rodaje, que puede ser, digamos, el emprendimiento, hay muchos meses de preparación, de ver si es viable el proyecto, de hablar con muchísima gente, que probablemente, bueno, Carlos habla de 4 años,
a lo mejor aquí en el tema del emprendimiento habrá que llevarlo a 2, pero creo que esto no es binario en un momento que digo voy o no voy. Creo que hay un trabajo previo donde se va sentando esa idea, donde vas enriqueciéndola, donde vas estudiando también pues, otros proyectos parecidos. Y cuando has hecho toda esa preproducción, sí que llega un momento de uno se lanza o no se lanza, pero creo que hay que hacer un trabajo previo antes, muy importante, que verdaderamente te va a llevar a tomar la decisión correcta, o por lo menos para defenderla, como dice Carlos, también en el entorno de los tuyos. No quiere decir que tengas que hacer lo que te digan, pero al final te vas a enfrentar indudablemente a esa situación. Y cuanta más preparación hayas tenido, más hayas preguntado, más hayas trabajado, que creo que eso sí es compatible con otro trabajo que uno puede ir haciendo, yo creo que uno sabe en su interior la certeza de decir tiene sentido o no tiene sentido. Independientemente de que luego aciertes o no aciertes, esto es como si luego la película sale bien o sale mal. Bueno, pero uno ha hecho todo lo que estaba en su mano para poder tomar esa decisión. Hay que hacer un trabajo previo que cuesta mucho trabajo y es muy en la sombra, por lo menos en nuestro caso, ¿no, Carlos? Desde que tienes la idea, esa idea que trasladarla a un guión que sufre. Nosotros en Abuelos rodamos la versión 15 del guión y cada versión se iba modificando bastante porque vas hablando con gente, enriqueces, cosas no se entienden. Pues yo creo que un proyecto de negocio o la decisión de emprender, para que sea más correcta, tiene que haber un trabajo previo que es compatible con la situación que estés haciendo, si estás trabajando, o si estás en paro, pues puedes adelantar, digamos, ese proceso, pero hay que hacer una preproducción de emprendimiento. Muy bien. Nos pregunta Alicia, ¿cómo hacer para cambiar la mentalidad en cuanto a emprendimiento en España? Además, aquí Fernando seguro que nos puede contar muchas cosas también. Bueno, es una pregunta que daría para otra tertulia, ¿no? Pero bueno, es verdad lo que dice Carlos, ¿no? Que nos falta cultura para emprender. Yo ahora mismo estoy, por ejemplo, en un centro de formación donde mis alumnos están conectados a la sesión, al Juan Pablo II de Toledo, y bueno, y les digo, ¿no? Que esta asignatura de emprendimiento viene a paliar esa cultura. Ojalá dentro de 5, 10, 15 años podremos estar hablando de que los jóvenes de hoy pues, tienen el atrevimiento para emprender. Yo creo que hay que sembrar, no es fácil, y hay que quitarnos ese miedo. En todos los informes de emprendimiento, el perfil en España siempre sale que el español tiene miedo al fracaso. Es decir, es, digamos, el hándicap principal que tenemos en España, el miedo a fracasar, el tabú o el estigma que le colocamos a la persona que se ha equivocado, cuando en otros países, por ejemplo, el error o el fracaso es un síntoma de aprendizaje. En España no. Entonces, bueno. Y luego hay otro elemento que habría que cambiar, que contribuiría también a modificar esta cultura, que es la idea que se tiene del emprendedor. Es decir, en España todavía hay mucha gente que piensa que el empresario, el emprendedor, es el que tiraniza, que explota, que engaña, que defrauda, etcétera, etcétera. No quiere decir que no haya algún tarao por ahí que lo sigue haciendo, pero en general no. Entonces yo creo que habría que limpiar también esa imagen del emprendedor, y aquí tenemos la muestra de dos emprendedores de cine, que son Carlos y Santi, que son bellísimas personas y que ni se les ocurre hacer algo mal, ¿no? Sí, siempre se asocia, ¿no? Sobre todo porque no sabemos si esperamos hacerlo. Nos pregunta Miguel Arenas, que le mando un saludo desde aquí. ¿Es diferente emprender por sentirse útil a emprender por necesidad? Otro punto de emprender con más 50 es el tiempo de reacción ante un posible fracaso, ¿no? Hablamos de esas habilidades que tienen los mayores de 50, porque ya han adquirido a lo largo de toda su trayectoria, de saber reaccionar a esos posibles fracasos, ¿no? Contadnos un poco más de por qué los de mayores de 50, Fernando, son personas ideales para emprender por toda la experiencia que tienen, habilidades, competencias. Bueno, los informes lo vienen diciendo ya, es decir, no es una opinión. El informe YEN, por ejemplo, que se publica en España sobre situación emprendedora, ya habla que el emprendedor medio ya pasa de los 40 años. Hace poco salió otro informe del
del Instituto de Massachusetts, que hablaba que la edad ideal para emprender roza ya los 50, con lo cual es claro que a partir de cierta edad tienes unas fortalezas que no tienes cuando tienes 20 años. No quiere decir que sean ni mejor ni peor, sino diferentes. Nosotros abogamos por un emprendimiento intergeneracional. Qué bonito sería cultivar esta cultura donde personas a partir de cierta edad, con su experiencia, con su talento, con su conocimiento, pudieran compartir ideas con, bueno, pues con otras fortalezas que tienen personas más jóvenes. Hace unas semanas, Fernando, además hicimos un webinar con Iciar Boyain sobre emprendimiento femenino. Nos preguntan, en el caso de las mujeres, en el caso de la usuaria, veo muchas trabas, ser mujer, ser mayor y ser inmigrante y ser independiente. Esas son mis grandes dificultades y no he encontrado el apoyo necesario. ¿Qué le aconsejamos al respecto? ¿Cómo puede lanzarse al emprendimiento? Bueno, a ver, yo creo que evidentemente hay trabas. Emprender no es fácil, es difícil, no hay que engañarse, y cada uno tiene sus trabas, cada emprendimiento también es diferente. Yo lo que diría es que no se dejara llevar por ciertos clichés, que no digo que no sean ciertos o que no tengan cierta veracidad, pero que no hay que quedarse ahí, ¿no? Yo creo que cada emprendimiento, cada persona es un mundo, es una aventura diferente. Emprendedor viene del término entrepreneur francés, que hacía referencia a los aventureros que salían hacia América en el siglo XVI, XVII, y por lo tanto hay que tener esa actitud, ¿no? de que vas a conquistar pues nuevos territorios, de que vas a salir un poco a la aventura, y que hay que lanzarse, ¿no? Porque si uno tiene claro una idea, uno tiene claro que realmente responde a una necesidad, que hay un potencial mercado que puede comprar esa idea, pues adelante, ¿no? Y los hándicaps pues están ahí, pero hay que saber sortearlos. Y luego, perdona que apostille una cosa que venía a colación con lo de antes, ¿no? Es verdad que en este país asociamos, porque aquí vamos un poco siempre con etiquetas, ¿no? Y asociamos el emprendedor o el emprendimiento pues a algo más de única y exclusivamente de búsqueda del beneficio económico, ¿no? Y si me puedo aprovechar de los demás para enriquecerme yo, mejor, ¿no? Y yo creo que el emprendedor sobre todo es alguien que en el fondo está luchando por hacer algo que le hace feliz o que es su vocación profesional, ¿no? Y encontrar aquello para lo que ha nacido, por decirlo de alguna forma, ¿no? Para mí eso es el emprendedor, la persona que llega un momento que decide dedicar sus horas laborales a lo que realmente le apasiona y le gusta y que tiene la suerte de que lo consigue, ¿no? Para mí eso es el emprendimiento, digo, quitándolo del aspecto únicamente económico, ¿no? Indudablemente, si ganas dinero y encima haciéndolo con lo que te apasiona, pues al final vas a ser más feliz y el ambiente va a ser muchísimo mejor, ¿no? Sí, nosotros, bueno, para añadir algo más, creo que el emprendimiento en este tipo, yo creo que compartimos esta visión, Carlos, Santi, es entender el emprendimiento como una actitud un poco ante la vida, ¿no? Es decir, de sacar lo mejor de ti mismo y tratar de facilitar y dejar un mundo mejor del que tú te has encontrado, ¿no? Que en definitiva, bueno, pues para mí esa es la esencia de emprender, ¿no? Nos pregunta José. Carlos, ¿un consejo para superar esa parálisis inicial al comenzar a emprender? Ay, se te ha apagado el micro, Carlos. Yo no puedo aconsejar absolutamente nada. Simplemente tienes que saber si estás capacitado para hacerlo o no. Tampoco tiene que suponerte una enfermedad o que te entre una úlcera de estómago por pensártelo. No llevemos las cosas hasta ese punto. Digamos que es un poco todo lo que hemos dicho, ¿no? Si tienes tanta ilusión que se convierte en una obsesión, hazlo. Si no, realmente es cierto lo que algunos habéis escrito, el hándicap del país que tenemos, ¿no? Con un paro enorme, donde endeudarse es prácticamente hacerlo de por vida, a no ser que de pronto salte la liebre y te vayan muy bien las cosas, lo cual en estos momentos pues no es de esperar justamente en estos momentos de coronavirus, ¿no? Pero no obstante, es cierto que hemos salido de todos los desastres y somos un país que en eso hemos estado muy bien entrenados porque hemos tenido muchos y hemos salido bien.
Entonces, bueno, de esto también podemos salir y vamos a salir, no cabe duda que vamos a salir, y depende de cada uno de nosotros. Entonces somos individuos que tenemos ciertas libertades, cuidado, entre comillas, no todas, pero algunas libertades sí tenemos, y yo creo que hay que aprovecharlas. Desde luego que sí. Camil nos pregunta dos preguntas. ¿Qué actores seniors o no tan seniors nacionales o internacionales te inspiran como emprendedores renacentistas? Y si tienes ideas para emprendedores seniors en el mundo rural. Yo creo que esta la lanzo a los tres. Responde Santiago. Los que me han inspirado los he puesto en una película. Ya está. Pero estaba preguntando, emprendedores renacentistas. Pero actores, ¿no? Actores seniors o no tan seniors nacionales o internacionales te inspiran como emprendedores renacentistas. Camil, ¿nos quieres contar algo más de esta pregunta? No sé si sigues por ahí. Si no, damos paso a la siguiente. Dice Juan Manuel. Es para Carlos. Ah, es para Carlos. Ah, es para mí. Pues hombre, no conozco a tantos actores emprendedores, supongo que habrá 100.000 internacionales, te puedes imaginar, pero tampoco me he metido en la vida de ellos. Yo creo que cualquiera que se dedique a esta profesión es un emprendedor ya, porque lo normal es que no te funcione, lo normal es que te quedes por el camino. Lo normal es que te haga la hagas porque te apasione, porque te encante, sin pensar nunca que vas a poder vivir de ello, porque, os vuelvo a repetir, un 85% de paro es lo que tenemos en este país. Pero posiblemente Alemania no esté mucho mejor que nosotros, o Francia o Inglaterra. Es una profesión muy difícil, tremendamente complicada, donde siempre te puedes encontrar al hijo de no sé quién, que sin haber hecho absolutamente nada, pues da muy bien en la cámara y le hacen protagonista a una película y te ha quitado el puesto a ti. Más guapo que yo no puede ser, pero sin embargo, pues te lo he quitado. O sea que es tremendo, de verdad, es tremendo. Yo cada vez que pienso en ello, no sé cómo les ha gustado mucho el título de Usted no aplaude a las 8. Usted no aplaude a las 8, joder, que está muy bien traído, ya verás. Santi, te lo voy a pasar a ti, que tú además de ser director, eres un productor. Totalmente. Así que vamos a hacernos esa, ya verás. Nos pregunta Juan Manuel, ¿es el emprendimiento la única salida o es el antídoto por el alto porcentaje de paro y la falta de imaginación para crear trabajo necesario? Bueno, el antídoto, yo no diría que sea el antídoto, yo creo que las cosas no se fuerzan, el emprendimiento no debe forzarse, hay que estar convencido y no se trata simplemente de una mera estadística o de engrosar una estadística, ¿no? Se trata realmente de generar el contexto, el entorno para que la gente pueda emprender, es decir, las condiciones mejores posibles para generar un ecosistema donde la gente pueda desarrollar sus capacidades, donde la gente pueda encontrar financiación, donde la gente pueda encontrar apoyos, donde la gente realmente pueda disponer de una formación como hace Generación Sabia para los seniors. Bueno, pues se trata de generar las condiciones para que la gente libremente esté convencida para emprender. No se trata simplemente de empujar a la gente hacia el precipicio, porque hay que decirlo, ¿no? Y esto muchas veces se esconde, que es que emprender es muy complicado, son muchas más los negocios, las empresas que fracasan que realmente las que tienen éxito. Lo que pasa es que solo se ven las que tienen éxito, ¿no? Vamos a ir con las últimas preguntas. ¿Cómo nos rearmamos ante un fracaso? Pregunta para Carlos. Pues en mi profesión estamos muy entrenados. Tenemos fracasos continuamente. Y entonces lo único que hay que hacer es llorar 5 minutos, 10 minutos y volverse a incorporar y volver a sonreír para el próximo proyecto o la próxima ilusión. Y si no la tienes, te fastidias y escribes un nuevo guión para tener una nueva. No hay otra forma, no hay otra forma. Nadie te va a consolar, porque realmente todo el mundo está en lo mismo. Entonces tienes que ser autoconsolable. Te tienes que bueno, hay un momento, obviamente, cuando el palo es gordo, es tremendo,
te pones a temblar de ansiedad, no duermes por las noches, lloras como un niño y después de eso, pues otra vez a resucitar. Igual que cuando te deja una novia que has querido muchísimo y de pronto te deja y tienes que buscar otra novia. O varias. Vamos, cada uno ya. ¿Me entiendes? Dice Francisco, aunque mi historial profesional no tiene nada que ver, siempre me ha gustado contar historias. Escribir guiones puede ser una forma de emprender. Si es así, ¿qué pasos serían los más convenientes? Y al hilo de lo que comenta Francisco, para Carlos y Santiago nos proponen hacer un mock sobre cómo hacer un guión. Ahí os lo lanzamos. Bueno, yo a esta persona que decía que va a escribir un guión, yo le pediría, por favor, déjanos a Santiago y a mí escribir los guiones, dedícate a otra cosa. ¿Qué pasa? ¿Que no tienes otra ilusión en la vida más que escribir un guión? Tú me dirás si hay poco trabajo y no lo vas a quitar tú, porque seguro que va a ser muy bueno. En fin, un guión es complejo. Lo más complejo no es hacer el guión, que puede estar bien o mal. Lo más complejo es que alguien te lo lea. Eso es lo más difícil, el llegar a alguien que te lo lea. Porque todo el mundo tiene por lo menos una buena historia que contar. Lo que pasa es que a muy poco se le da la oportunidad de contarla. Yo he tenido la gran suerte, y Santiago creo que también, de haber contado esa por lo menos buena historia que teníamos guardada. En mi caso ha funcionado. En el caso de Santiago también, muchísimo. Pero conozco a infinidad de gente que tiene unos guiones maravillosos y unas ilusiones por sacarlas tremendas y no lo ha conseguido y van pasando los años, tiene mi misma edad y cada vez es más complejo. Entonces, hay emprendimientos más fáciles que otros. Realmente la de ser guionista o contar una historia en el cine o en el teatro no es de las más sencillas. Posiblemente si tienes otra ilusión, coge la otra, haznos el favor a Santiago y a mí. Bueno, yo le recomendaría un libro que es muy sencillito, que se llama Salva al gato, de Black Snyder, que de una forma muy coloquial y muy sencilla te dan alguna serie de pautas, por lo menos para empezar a escribir. Pero como dice Carlos, muy difícil que alguien te lea un guión, pero bueno, hay que contar historias. Nos pregunta Edward Brooks. Me gustaría que me respondiera Carlos a esta pregunta porque, como más o menos ha explicado en un momento de su vida, decidió apartarse del éxito para hacer cosas que le gustaban y eso siempre genera incertidumbre y más en su oficio con los niveles de desempleo e infraempleo que tiene. La pregunta es, en los momentos complicados donde solo te queda el autorreproche por la decisión tomada, ¿qué frase o pensamiento le animaba a seguir adelante? ¿Cuál es tu mantra, Carlos? Chacho, chacho, chacho. Chacho, chacho, chacho. Yo no tengo mantra, yo tengo una manta zamorana, por cierto. Me la he tenido que quitar de la cama porque pesa mucho. Pero no, hombre, tengo una familia que me apoya, que eso es importante. Tengo una compañera que me apoya muchísimo. ¿Por qué? Porque nos conocimos en la Escuela de Arte Dramático, con lo cual ella tiene el mismo oficio que yo y entiende las pasiones del oficio. Entonces, obviamente, si estás al lado de una persona que te apoya, es todo muchísimo más fácil. Si tienes además amigos que están en la misma onda que tú, pues no cabe duda. Ahora, si estás solo ante el peligro, si no tienes una compañera, si encima esa compañera te puede reprochar el fracaso, debe ser tremendo. Hay que buscarse una compañera que te apoye. Si no la tiene en ese momento, que la busque. Genial, pues muchísimas gracias, Carlos. Voy a quedarme con algunas frases de los seniors, a ver qué os parecen. Nos decía Carlos, ser emprendedor es una forma de ver la vida, teniendo claro que puedes aportar valor y tienes el valor suficiente para poner en riesgo tu patrimonio. Ese valor es lo que más admiro. Amalia nos dice, me ha encantado la claridad de Carlos, emprender para llenar la nevera o emprender para cumplir una necesidad vital. Les decía Miguel, emprender es actitud ante la vida, pero como decía Fernando, también aptitud que hay que enseñar desde pequeños. Yo creo que son muy buenas frases que nos han dejado los seniors, con mensajes muy inspiradores, motivadores, y no sé vosotros, pero a mí me entra el gusanillo de pensar guiones e ideas para emprender. Siempre que dices simios, a mí me suena a simios.
Y digo, pero ¿qué pasa? ¿Qué cachondeíto es este de los monos? Los mayores de 50, ahí vamos. Si dictas y dices la palabra simio, lo típico en el teléfono, te pone simio. Simio. O sea, Ah, sí. Sí. te lo prometo. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que con este cierre de DESI, bueno, daros las gracias muy especialmente a Carlos, pero a todos, Santi, Fernando. Realmente, bueno, esto es una grandísima iniciativa, la convocatoria del premio, porque hay mucha creatividad y mucho por hacer en España, eso está claro. Pero bueno, ya liderados por vosotros y con el ánimo y toda la fuerza que le has trasladado hoy, Carlos, yo creo que nos lo estás poniendo más fácil todavía. Esperemos seguir animando a gente y que, bueno, dentro de poco te podamos ir contando ideas, incluso puede ser que guiones, para que, oye, pues para que también los podáis valorar. Muchas gracias a todos los que habéis estado hoy. Ha sido una sesión de lo más entretenida. Y Santi, sí. Carlos, Sí. tenemos esperemos que cada 15 días que no te echen antes, porque realmente es genial poderte ver con esa frecuencia. Gloria, una cosa muy rápida. Simplemente animar, aprovechar el epílogo de la sesión para, bueno, pues para animar a todos los que nos estáis viendo, que bueno, quizá inspirados por esta charla, pues os ha venido o podéis abrir ese cajón ahí cerrado de vuestra vida y sacar esa idea, ese proyecto para ponerlo en marcha, que de verdad no lo dudéis. Que nos lo mandéis, aunque no esté del todo elaborado, nos sirve de momento una idea, un proyecto, un vídeo es muy fácil, como ha dicho Santi, de menos de 3 minutos, y nos lo enviáis a través de la página web www.50emprende.es. Es muy fácil participar, tenemos de plazo hasta el 15 de noviembre, nos están llegando decenas y decenas ya de vídeos, pero queremos muchos más. Carlos ha comprometido a enviarnos el suyo y estoy convencido de que bueno, de la gente que nos estáis viendo también vais a poder participar de esta maravillosa experiencia que pone en valor el emprendimiento senior. Es muy importante, ya termino también, decir que es la segunda edición del premio, como decía Gloria. Es el primer premio que se hace en España y yo creo que en el mundo para emprendedores mayores de 50 años. Hemos querido poner el foco en ese colectivo de edad porque creemos que es donde realmente se tiene mucho que aportar y si no sois vosotros emprendedores o no lo tenéis claro, no os preocupéis, pero seguramente conozcáis a alguien en vuestro círculo que sí se está pensando emprender o no, darle a conocer esta iniciativa, que participe. Si a alguien le da cosa grabarse porque no acaba de hacerlo muy bien, que nos escriba a la web, al correo premios@50emprende.es y nosotros haremos un Zoom con él o con ella para ayudarle a grabar el vídeo y explicarle un poco cómo lo tiene que hacer. Queremos dar todas las facilidades para que os podáis presentar a este premio de verdad porque es tremendamente inspirador, bonito y la cantidad de gente que se puede conocer, ¿no? El año pasado tuvimos una experiencia fantástica con los 10 finalistas y os animo a presentaros. No dejéis pasar esto. Carlos, muchas gracias. Eres un artista, la verdad que me lo paso fenomenal contigo. Tenemos que hacer más pelis. Luego tenemos que hablar, luego te llamo. Se me ha ocurrido una. A ver si es verdad, a ver si no es de boquilla, a ver si es verdad. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias a todos. Chao. Un fuerte abrazo. Gracias. Muchas gracias, Chao. muchas gracias.